Entonces, hemos iniciado grabación de esta sesión. Bienvenidos a esta sesión de clase espejo. Vamos a hacer dos sesiones de esta clase espejo que se denomina Elaboración y Análisis de Estados Financieros. Damos la bienvenida a la profesora Patricia Tavares de la AUNAR, de la Universidad Autónoma de Nariño, sede Villavicencio. ¿Lo dije bien? Sí, señor. La profesora Patricia nos acompañará a esta y la siguiente sesión para compartirnos lo que tiene que ver con análisis financiero. La idea es que en este espacio vamos a compartir un poco acerca de conocimiento contable de nuestra parte. El grupo de estudiantes, la mayoría de los estudiantes que están aquí son estudiantes de Contabilidad Financiera 2. Y el grupo que tiene la profesora Olga Patricia, si mal no estoy, es de análisis financiero, ¿verdad? ¿O de administración de empresas? Sí, señor. Ellos hacen parte también de contaduría, quinto semestre, y tienen unas nociones de la parte financiera, pero pues no tan profunda. Hasta ahora están iniciando con esta temática. Perfecto. La profesora Olga Patricia, que nos acompaña, tiene mucha experiencia en el ámbito financiero y trabaja con la Universidad Autónoma de Nariño, sede Villavicencio, hace ya un buen tiempo. Ahora nos cuenta ella un poquito. Desafortunadamente no tengo, estaba buscando acá su hoja de vida, que la vez pasada la habíamos incluido. Me disculpo por eso, no la tengo acá a la mano. Pero sé de buena fuente, de primera mano, que ella es experta en temas de finanzas, en temas de análisis financiero, y por ende nos va a ayudar muchísimo con su conocimiento y en colaboración pues con su equipo de estudiantes que están trabajando el tema de análisis financiero. No sé, profesor Olga Patricia, si antes de dar el inicio acerca del contenido de esta clase espejo, si usted quiere anotar algo adicional antes de iniciar. Bien, no, profe, muchas gracias a usted, a la Universidad La Gran Colombia, a los estudiantes presentes. Me presento de nuevo, mi nombre es Olga Patricia Tavares Morales, soy administradora financiera, egresada de la Universidad del Tolima, y sí, pues he trabajado en el tema financiero como docente y en alguna ocasión también trabajé como asesora financiera de una entidad muy importante a nivel Colombia, y pues eso ha sido como la experiencia que me ha marcado en estos temas, digamos, contables financieros, y pues con la universidad he trabajado ya, llevo trabajando más o menos 3 años, con la Universidad de Los Llanos también he trabajado, aquí en Villavicencio pues el tema contable y financiero es muy importante por el sector, digamos, empresarial, y nuestra universidad pues siempre ha tratado de mejorar esos procesos pedagógicos. Por eso hacemos estos eventos de internacionalización, con el fin de que nuestros estudiantes pues compartan, ¿cierto? Conozcan de otras temáticas, profundicen lo que están viendo en estos momentos, y pues más con la experiencia del profe licenciado José Efraín Chocontá, que pues ya tuvimos la oportunidad de hacer este evento el semestre pasado. Y la idea es esa, muchachos, que aprendamos un poco con dos enfoques, esta parte pues tan importante para las empresas, que es el área financiera. Y no, pues yo creo que ya iniciemos, profe. Me agradecerle de nuevo.
Listo, muchas gracias, profesora Patricia. Perdóname un segundito, estoy respondiendo acá un chat que me están escribiendo los estudiantes. Se llama Clase Espejo, Elaboración y Análisis de Estados Financieros. Listo porque creo que la lista de asistencia lo pide. Financieros, listo. Bueno, para quienes no me conocen, en especial para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nariño, mi nombre es José Efraín Chocontá Moreno, soy contador público de la Universidad La Gran Colombia, me gradué en el año 2000, soy especialista en gerencia de la sostenibilidad, esta especialización la hice en el INCAE en Costa Rica, y magíster en administración de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, me gradué en el año 2009, y tengo algo así como unos poquitos años, como 20 años de experiencia en el sector real en diferentes cargos de áreas contables y financieras principalmente. Mi último cargo en el sector privado fue como gerente financiero en una empresa multinacional y posteriormente me encontré con esta delicia que es la enseñanza. Hace 5 años estoy en esta labor que me encanta, me gusta muchísimo compartir conocimiento y además aprender mucho porque en esto aprende uno más que lo que enseña. Eh, He estado en diferentes universidades, pero en la Universidad de la Gran Colombia estoy dando los cursos Auditoría Financiera, Gerencia Financiera Internacional, Contabilidad Financiera, entre otros. Y pues el objetivo de esta actividad es justamente realizar como una integración entre las diferentes instituciones, como decía la profesora Patricia, de compartir ese conocimiento y de pronto complementarnos. Y para no gastar más tiempo, voy a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar la actividad. Seguramente para los estudiantes de mi clase, esto va a ser un repaso y en tal sentido espero que ellos me colaboren con participando mucho en esta actividad. El objetivo, pues obviamente es llegar hasta un análisis de estados financieros, que es como se denomina esta actividad, elaboración y análisis de estados financieros. Pero para realizar el análisis de los estados financieros, de esos informes vamos a saber cómo llegamos a ellos y qué son esos informes, qué son esos estados financieros, así a grandes rasgos para no perder muchísimo tiempo, para no perder mucho tiempo. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio tipo taller en el cual vamos a iniciar una empresa desde su primera transacción, desde la creación hasta la elaboración de transacciones o el registro de transacciones financieras o contables que nos generarán como resultado esos estados financieros que posteriormente como usuarios de los mismos vamos a analizar con la ayuda de la profesora Patricia. Bueno, primero vamos a hacer la parte teórica, que es lo que hemos conversado con la profesora Patricia. Vamos inicialmente yo voy a dar una pequeña charla acerca de la contabilidad y de cómo llegamos a los estados financieros. Posteriormente la profesora Patricia nos va a compartir acerca del análisis de esos estados financieros, de algunas razones financieras, de algunas formas de realizar ese análisis financiero y posteriormente vamos a iniciar el taller desde la creación de la empresa hasta la obtención de los estados financieros que van a ser objeto de análisis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bien, entonces comenzamos. Para iniciar
hablamos un poco de lo que es la contabilidad. Recordemos que la contabilidad es la fuente de aquellos o el origen de la información contenida en los estados financieros que posteriormente vamos a analizar. Y la contabilidad es aquella ciencia, arte o técnica que es conocida como lenguaje de los negocios y como la historia de los negocios en algunos textos. Es conocida como el lenguaje de los negocios porque es la actividad de servicio encargada de identificar, medir, comunicar la información económica que permite a los usuarios formular juicios y tomar decisiones. Y estos juicios se formularán, como veremos más adelante, en función del análisis de esos informes que conocemos como estados financieros. Es conocida también como la historia de los negocios porque registra cronológicamente, es decir, en el tiempo, en la medida en que van ocurriendo los hechos, aquello que sucede en un ente económico. Entonces, cada acción, recordemos que un ente económico, llamémoslo empresa, entidad, negocio, toda persona jurídica, también como se conoce en algunos casos, funciona como un ente independiente, por eso se le llama persona jurídica, porque es como una persona adicional. Y esa persona realiza actividades, esa persona jurídica realiza actividades. Cada actividad que esa persona jurídica realiza tiene que registrarse, debe registrarse en unos libros, en un registro, en unos registros cronológicos, y esos registros son los que nosotros llamamos contabilidad o información financiera, como los llaman las normas internacionales de información financiera. Por eso se conoce a la contabilidad como la historia de los negocios. Las funciones principales de la contabilidad son identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar y analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico de forma clara, completa y fidedigna. Entonces, si ustedes ven acá, todas las transacciones, todas las operaciones, todo lo que haga el ente económico debe ser registrado como función de la contabilidad. Su objetivo principal es proporcionar información financiera de la organización a quienes estén interesados en sus resultados, en la situación económica. Estos son, por ejemplo, los accionistas, son los primeros interesados en ver cómo va funcionando esa inversión que ellos tienen o que ellos hicieron. El gobierno, que también está interesado en cómo está evolucionando la organización para ver de qué manera también puede aportarle al gobierno en términos de impuestos, por ejemplo. Las entidades crediticias, a quienes seguramente tendremos que acudir en algún momento a solicitar crédito o simplemente a solicitar intermediación para la realización de algunas de nuestras actividades como empresa. Los empleados, obviamente, les interesa saber cómo está su organización, la empresa donde trabajan. Los proveedores, a quienes le proveen productos o servicios, pues obviamente estarán interesados en ver cuál es su evolución, cómo está la organización. Y cualquier otro usuario de la información financiera que esté interesado en conocer acerca de la organización. La contabilidad básica, digámoslo así, para tener en cuenta, debemos considerar que las cuentas o los registros contables que son aquellos, recordemos aquellos, todos esos hechos económicos que realiza esa persona jurídica que llamamos empresa, se deben registrar en este grupo de cuentas que nosotros tenemos acá. En estos 7 grupos de cuentas deben caber todas las transacciones de una organización. Y cada uno de esos grupos de cuentas tienen una naturaleza. Es decir, desde el punto de vista de lo que significan para la organización, tendrá una naturaleza, es decir, si es débito, significa que representa algo que es de la organización.
Si es crédito, representa algo que debe, que la organización debe o que es de un tercero. Y así vamos a ver cada una de las principales cuentas y su naturaleza. Si ustedes ven acá en la parte izquierda está un tanto difuminado unos números. Esto es porque antes, hasta el año 2015 más o menos, aplicaban para algunas empresas en Colombia una normatividad que era el decreto 2649-2650 de 1993, en el cual la contabilidad se debía llevar basado en un plan de cuentas, un PUC, Plan Único de Cuentas. Y este Plan Único de Cuentas registraba o mostraba o nos exigía registrar la contabilidad en unos grupos definidos con números del 1 al 7, cada una de estos tipos de cuentas. Esto cambió con las normas internacionales de información financiera que son exigibles en Colombia a partir del 1 de enero de 2016. Sin embargo, muchas compañías en Colombia todavía, yo diría que la mayoría, aplican esta codificación. Las normas internacionales no la exigen, pero la mayoría de compañías por practicidad utilizan esta misma codificación. Sin embargo, pues yo la dejo difuminada allí porque como las normas internacionales no la exigen, pues no puede que haya una empresa que no las aplique y no la podemos hacer, digamos, general. Entonces, el primer grupo de cuentas son los activos. Ahorita más adelante vamos a ver qué son los activos de una organización. Son de naturaleza débito porque como veremos allí son todas esas propiedades o esos eventos, más bien esos recursos, representación de un recurso obtenido por la empresa y como es de la empresa, es de naturaleza débito y según su naturaleza se contabiliza de esta manera. Si ustedes ven acá hay como una cuenta T, como una T. Esto significa que en la parte izquierda de la cuenta registramos los débitos y en la parte derecha los créditos. Las cuentas de naturaleza débito se incrementan o incrementan su saldo con los registros débito y disminuyen su saldo con los registros crédito, como vemos acá en el caso del activo. Se incrementa con los débitos y se disminuye con los créditos. Los pasivos de una organización son las deudas que tiene la organización con terceros. Son de naturaleza crédito, por eso, porque son una deuda, una obligación con terceros. Las cuentas de naturaleza crédito, incrementan su saldo con los registros que se realicen en el crédito y lo disminuyen con los registros que se realizan en el débito. Igual es el patrimonio. El patrimonio de una organización, pues son los aportes de los socios principalmente y más las ganancias que obtienen de los resultados de los ejercicios que van ocurriendo, de la operación que va realizando la organización. Esos registros, como son de terceros, también son de naturaleza crédito, para el caso de la empresa. Estos son propiedad de terceros, que en este caso es de los accionistas. Son de naturaleza crédito, por lo tanto, disminuyen su saldo con los débitos y lo incrementan con los créditos. Los ingresos de la organización, como son ingresos para terceros, también, entre comillas, para terceros, claro, porque con esos ingresos la organización, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagarle tanto a sus proveedores como también a sus accionistas y demás. Por esa razón se consideran ingresos de terceros. Son de naturaleza crédito y por lo tanto incrementan su saldo con los registros créditos y se disminuyen con los registros débito. Los gastos. Estos gastos etimológicamente son de la organización, porque es la empresa la que realiza esos gastos para poder realizar sus operaciones. Y por esa razón son de naturaleza débito
su saldo de las cuentas de gastos se incrementa con los débitos y se disminuye con los créditos. El costo de ventas igual, recordemos, o ahora lo vamos a ver por allí más adelante, que son todos esos gastos directamente relacionados con el producto o con el servicio que presta la organización, y también son de naturaleza débito. En este grupo acá están tanto los costos de ventas como los costos de producción y operaciones, que son de la misma naturaleza débito, por lo tanto su saldo se incrementa con los débitos y se disminuye con los créditos. En estos 7 grupos de cuentas debe caber todas las transacciones, todas las actividades que realice una organización. Por allá encontramos también, aunque no son objeto de estudio en esta clase espejo, encontramos también que hay unas cuentas de control, que significa que están fuera de los estados financieros, o por lo menos desde el punto de vista de cifras, de partidas que se registran en los estados financieros. Y son las cuentas donde se llevan registros para controlar alguna situación en particular de la organización, como por ejemplo el caso de los pasivos y activos contingentes, de las demandas que se realizan en el día a día de las organizaciones. Puede surgir que demandaron la empresa o que la empresa tuvo que demandar a un tercero por alguna situación. Esos hechos, eso es un hecho también que realiza la organización, y esos hechos, mientras la demanda está en curso, mientras no se resuelva, se debe informar y se debe llevar un control de esa situación, pero no se registra contablemente dado que todavía no tiene una partida real. Entonces se informa en un estado financiero que se denominan notas a los estados financieros, y se registran normalmente en unas cuentas de orden que se llaman así, y que normalmente, como repito, no van a llevar sus cifras a los estados financieros. Aquí vamos a definir cada una de las partes. Esto es una organización, esto es una empresa. Si ustedes ven aquí, hay un primer cuadro, y los segundo y tercero equivalen al primero. Es decir, la organización o la empresa está constituida por unos activos, unas deudas o pasivos, y el restante, el saldo de esas deudas, más bien de ese activo restado las deudas, se denomina patrimonio. Entonces, en este cuadrito, llamémoslo, en este cuadro tripartito, se resume una organización. Y siempre está demarcada de esta manera, porque normalmente los activos de una organización, que es lo más grande, están representados o están financiados principalmente por pasivos de terceros, es decir, por deudas de terceros, representadas, por ejemplo, en las obligaciones con entidades financieras, representadas en cuentas por pagar a proveedores y a otros terceros, entre otras, y también financiadas por el patrimonio, que recordemos son los aportes de los socios. Allí están los aportes de los socios, más las utilidades que hayan tenido en los periodos que lleve la empresa funcionando. Entonces, como ya me cansé un poco acá de hablar, vamos a ver quién me ayuda con la lectura. Ayúdame por acá, por ejemplo. ¿Qué tal? Miguel Steven Reyes. Buenas noches, profe. Hola. Hola, profe. Entonces, ecuación patrimonial. Activo. Representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Pasivo. Representación financiera de una obligación presente del ente económico, deriva de eventos pasados en virtud de la cual se reconoce que el futuro se verá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Patrimonio. Valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos.
Gracias. Entonces, como lo veíamos acá, esto es una ecuación. Y como ecuación, indica que activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Y como es una ecuación, para los matemáticos saben que que el orden de los factores puede cambiar, ¿cierto? Y no se alteraría para nada, simplemente eh, si cambiamos alguno de estos factores al otro lado, pues la ecuación cambian algunos símbolos, algunos signos, pero la ecuación sigue inalterable. Esto es lo que siempre conforma una organización. Una organización, recordemos, está conformada por unos activos que son esa representación financiera de recursos obtenidos como resultado de eventos pasados. Y un ejemplo, el más común de los activos, eh, la empresa tiene una oficina, un edificio. Ese edificio fue obtenido como resultado de eventos pasados. Claro, ese evento pasado, pues seguramente fue la compra o negociación de ese edificio y de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Yo, ¿para qué voy a utilizar ese edificio? De pronto, para arrendar una parte de ese edificio, unas oficinas, y voy a obtener beneficios económicos provenientes de ese arrendamiento. O de pronto lo voy a utilizar para que la gente, mis empleados, los empleados de la empresa, realicen allí sus actividades y por ende generen ingresos para la organización. Ahí cumple la definición de activo. Y todo hecho económico que cumpla con esta definición tendremos que clasificarlo como un activo. Ya más adelante veremos en qué parte del activo, porque este activo está compuesto por muchas cuentas, en qué parte del activo vamos a clasificar cada hecho económico que suceda en la organización y que cumpla con esta definición. Por otro lado, recordemos, están los pasivos, que son esa representación financiera de una obligación presente. O sea, es una deuda presente del ente económico que tiene con terceros y que también está derivada en eventos pasados. Un ejemplo, la empresa obtuvo un crédito por 100 millones de pesos. Ese pasivo es la representación financiera de una obligación. La empresa tiene la obligación de pagar ese crédito en un futuro y es como resultado de eventos pasados. Ese evento pasado pues seguramente fue la gestión para realizar la solicitud ante una entidad financiera y cumplir con todos los requisitos para que el banco nos desembolse el dinero. De ese pasivo se reconoce que en virtud de ello la empresa deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes para poder sufragar esa deuda, para poder pagar esa deuda, ¿cierto? Allí dentro del pasivo pues también tenemos una cantidad de cuentas donde debemos registrar todas aquellas hechos económicos que cumplan con esta definición de pasivo en una organización. Y finalmente tenemos el patrimonio, que es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir los pasivos. Entonces, teniendo todos los activos, restamos las deudas y lo que nos quede es el patrimonio de la organización. Este patrimonio, como lo decía, está conformado por los aportes de los socios iniciales a la organización, más las utilidades de la operación o resultado del ejercicio como lo conocemos, que no se hayan distribuido a los socios. ¿Por qué? Porque recordemos que las utilidades que obtenga la empresa se les deben repartir a los socios y se reparten en forma, normalmente lo conocemos como dividendos, en forma de dividendos. ¿Por qué? Porque esa es como la rentabilidad que tiene la inversión, el dinero que ponen los socios en una empresa. Su rentabilidad no son intereses, sino las utilidades que dé el ejercicio, la operación, la actividad que realiza la organización que fue creada con esos recursos. Por ende, esa utilidad del ejercicio o resultado del ejercicio es de los socios. Normalmente pasa al patrimonio y posteriormente se distribuye. Lo que pasa, lo que ocurre
comúnmente también es que muchos de las empresas, de los accionistas de las empresas, acuerdan una vez terminado el ejercicio que no van a repartir utilidades, sino que van a capitalizar la empresa o que van a dejar los recursos allí para que la empresa siga teniendo capital de trabajo y pueda seguir operando mejor. En ese caso, en el patrimonio, allá, como veremos más adelante, hay unas cuentas que se llaman utilidades retenidas o lo que es igual, resultado de ejercicios anteriores. En esa cuenta se registran esas utilidades de ejercicios pasados que no se le han distribuido a los socios y que la empresa las está utilizando como activos, seguramente, para generar más recursos para la organización. Por otro lado, tenemos la estructura del estado de resultados, como lo veremos por allá más adelante, pero que hacen parte, recordemos, este también hace parte del estado de situación financiera o del patrimonio, porque la consolidación de estos tres grupos de cuentas van al estado de situación financiera, van al patrimonio. Ayúdame con la lectura, por favor. Estaba por decir Olga Patricia, no mentiras. Gisela. Ah, Gisela nos está acompañando, Gisela. No mentiras. No te voy a poner a leer, Gisela. Bienvenida, Gisela, de la Universidad Autónoma de Nariño. Claro que sí, no tengo ningún inconveniente. No te preocupes. Vale. Ayúdame, por favor, con la lectura, Karen Paola Peña. Karen. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, profe, ingresos. Representan tipos de entradas de recursos en forma de incrementos del activo, disminución de pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio devengados por la venta de bienes, prestación de servicios u otras actividades durante un periodo. Vamos a ir uno a uno, ¿vale? Gracias, Paola. Karen, Paola. Entonces, los ingresos son aquellos recursos o aquellos flujos de entrada de recursos que recibe la organización como contraprestación por la venta de sus productos o la prestación de sus servicios, dependiendo de a qué se dedica la empresa o la organización. Entonces, son todos esos recursos que recibe la empresa como contraprestación por la venta o prestación de sus servicios, venta de productos o prestación de sus servicios. Y esos ingresos van a algún lado dentro de la empresa. Normalmente van a incrementar los activos o puede ser que también vayan a disminuir un pasivo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo reciba un ingreso y que yo ese ingreso lo utilice para cruzar una cuenta por pagar con un proveedor. Resulta que hay clientes que también son proveedores. Yo puedo venderle un producto a un cliente, pero ese cliente a su vez es proveedor mío de otros productos o de otros servicios. Y en ese caso yo puedo hacer un cruce de cuentas y esos ingresos que yo recibo como contraprestación por la venta de mis productos o por la prestación de mis servicios, los puedo llevar como una disminución de un pasivo. O también puede ser una combinación de ambos. Resulta que una parte, el pasivo solamente es una parte de esos ingresos y el restante pues obviamente lo voy a llevar a mis bancos como incremento de mi activo. Los costos. Karen, por favor. Sí, profe, costos. Erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. Entonces, los costos son aquellas erogaciones, aquellas salidas de recursos que están directamente relacionados con el producto o servicio que presta la organización, con el producto que vende o con el servicio que presta la organización. Es decir, los costos son aquellos gastos, yo suelo decirlo, de hecho en normas internacionales no aparece la palabra costo
por ningún lado, habla de gastos asociados directamente con el producto, lo que nosotros conocemos normalmente como costos. Son esos gastos que están directamente relacionados con el producto. Y entonces, si por ejemplo tenemos una empresa o mi empresa es una importadora y comercializadora de productos, pues en el costo yo registraré todo lo relacionado con la compra de esos productos que yo importo y distribuyo, ¿cierto? Entonces, obviamente el precio de compra de los productos, todo lo que esté asociado con la nacionalización de los mismos y hasta su lugar de ubicación para la distribución o venta de ese producto, todo lo que esté asociado directamente con el producto corresponderá al costo de ese bien, de ese producto, de ese inventario que yo estoy utilizando para la empresa, para generar los ingresos de la empresa. Si mi empresa es una empresa productora, una fábrica de algún producto, ejemplo, es una fábrica de pastas. Resulta que mi empresa produce pastas de estas de cocina, ¿no? Pastas para pastas alimenticias. Entonces, estarán allí cuando la empresa es productora, recordemos, hay 3 elementos básicos del costo, que son la materia prima, que en el caso de mi ejemplo será la harina, los huevos y todo lo demás que se necesite para la fabricación de la pasta. La mano de obra es el siguiente elemento, y en este caso será los salarios y todo lo demás que se le pague al personal que trabaja directamente en la fabricación de ese producto, de esas pastas, y los costos indirectos de fabricación, o lo que se conocen también como carga fabril, que son todo lo demás que está asociado directamente al producto, pero que no corresponde a la materia prima ni a la mano de obra. Entonces allí estarán los servicios públicos, por ejemplo, el agua que se utiliza para la elaboración de la pasta, la energía para la utilización, para el movimiento de las máquinas que realizan la fabricación, entre otros. Todos esos serán los costos en el ejemplo de una fábrica, de una empresa que realiza fabricación o elaboración de algún producto. Y para el caso de una empresa de servicios, porque muchas veces se cree que las empresas de servicios no tienen costos, o que si yo realizo o la prestación de servicios no tengo costos. Claro que tengo costos. Si yo, por ejemplo, realizo o presto un servicio de consultoría con mi empresa, los costos serán todo aquello que yo necesite para llevar a cabo esa consultoría. Entonces, necesitaré, por ejemplo, personal. Supongamos que necesito 5 expertos para realizar la consultoría en el cliente que me contrató. Entonces, esos costos de personal, o la nómina, o lo que yo le pague a esos 5 expertos, son parte de mi costo. Los servicios públicos, el equipo de cómputo que yo utilice para realizar la actividad, todos esos son los costos asociados a ese servicio, que es el que va a generarme los ingresos. Recordemos, los costos son todas aquellas erogaciones que tienen directa relación con el producto o servicio del que la empresa obtiene los ingresos. Ahora, los gastos. Karen, por favor. Listo. Gastos. Flujo de salida de recursos en forma de disminuciones del activo, incremento del pasivo o una combinación de ambos que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas durante el periodo. Bien, entonces los gastos son todas aquellas erogaciones adicionales que requiere la organización para la prestación de sus servicios o para la realización de sus operaciones. Es decir, todos los gastos adicionales que se necesita incurrir en una organización, pero estos sí que no están directamente relacionados con el producto. Entonces allí tendremos, por ejemplo, si la empresa tiene que
tiene una bodega en arriendo para poder allí elaborar su producto, pues esos gastos de arrendamiento hacen parte de los gastos de la operación. Si, por ejemplo, la empresa necesita comprar papelería, necesita obviamente todos los útiles de cafetería y demás para el personal que trabaja en la organización, todos esos son gastos que están directamente relacionados con la operación, más no directamente relacionados con el producto o el servicio que presta la empresa. Otro ejemplo, la nómina del personal, lo que se conoce como el back office, las personas que no trabajan directamente en la elaboración de los productos. Entonces ahí está tanto la nómina del personal de ventas, de mercadeo, del personal de administración, el personal de contabilidad, de recursos humanos, toda la nómina de personal que no esté directamente relacionado con el producto, es decir, que no, en el caso de una empresa productora, por ejemplo, todo el personal que no trabaje en la planta, la nómina será un gasto. Y para el personal que trabaja en la planta, la nómina será un costo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, señor, profe. Bueno. Pasamos a recordar un poco acerca de normatividad internacional, normas internacionales de información financiera, o IFRS por sus siglas en inglés. ¿Qué son? Porque escuchamos en contabilidad que hablamos de normas internacionales, pero ¿eso qué es? Pues acá nos indica que son un conjunto único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, basados en principios claramente articulados. Son un conjunto único de normas que son exigibles legalmente. En Colombia son exigibles legalmente gracias al Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que es el que nos exige la implementación en todas las organizaciones de las normas internacionales de información financiera. Y globalmente aceptadas, bueno, este término global en este caso es un tanto subjetivo, porque es globalmente aceptada para los países en los que son exigibles y aceptadas obviamente las normas internacionales de información financiera. Esto no significa que todo el mundo, como pareciera indicar, está bajo normas internacionales de información financiera. No todo el mundo está. Ejemplo, en Estados Unidos hay algunas empresas, la mayoría de las empresas deben funcionar bajo un esquema que se llama US GAAP, que son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en los Estados Unidos. Y para el caso de las empresas que cotizan en bolsa, sí les exigen que estén bajo normas internacionales de información financiera. Y así, en otros tantos países hay que no están o no son aplicables las normas internacionales de información financiera porque todavía aplican normatividad, digamos, local, o no exige la normatividad internacional. En Colombia, repito, es exigida a partir de el 1 de enero de 2016, en razón a que recordemos que Colombia ingresó como parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y una de las exigencias que tenía el ingreso a esta organización es que debía estar todas sus empresas bajo información o emitir información financiera bajo parámetros internacionales. Requerimientos de las NIF. Los estados financieros deben contener información comparable, transparente y de alta calidad. Y cuando hablamos de información comparable, significa que en un estado financiero siempre debe haber presentarse información de por lo menos 2 periodos. Entonces puede ser información de un mes comparada con otro mes, aunque esa comparación no nos serviría de mucho, pero normalmente es información de un año comparada con
la información del año inmediatamente anterior. Entonces, por eso es que los estados financieros se emiten para 2 periodos normalmente. Debe ser transparente y de alta calidad. Esto significa que debe reflejar la realidad de los hechos económicos que ocurren en la organización. Y recordemos que esa es una de las funciones de la contabilidad: registrar, reconocer e informar todos los hechos económicos que ocurren en una organización. En el otro requerimiento, reemplaza el término contabilidad por información financiera. Es decir, que siempre que hablemos de información financiera, estaremos hablando de contabilidad. Tercero, da alta importancia a la esencia sobre forma. Y esto es que más que seguir un formato, más que ubicar la información en un formato y de ahí, ¿recuerdan cuando les hablé de que antes nosotros nos guiábamos por un plan único de cuentas en el cual estaba la cuenta 1, el activo, la cuenta 2, el pasivo, etcétera? Aquí no le da tanta importancia a esa forma, a ese formato, sino a la esencia, es decir, a lo que ocurre, a los hechos que ocurren en la organización. Los pilares de las normas internacionales de información financiera se conocen como políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? Son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Estas políticas contables, las normas internacionales, las dejan a criterio de cada organización, es decir, cada empresa, cada entidad en su haber realiza sus propias políticas contables, basados obviamente en estos parámetros, en estas normas legalmente exigibles, que son las normas internacionales de información financiera, pero como cada organización es diferente desde algún punto de vista, pues cada organización debe elaborar sus propias políticas contables. Estos criterios de la información financiera, estos 3 criterios, que en algunos textos los encontramos como 4, son también los pilares sobre los que se basa o se debe basar toda organización para la elaboración de sus políticas contables. Estos criterios son reconocimiento, medición y presentación y revelación. Algunos les decía muestran 4 porque muestran estos 2 separados. Presentación y revelación por separado. Normalmente son uno solo. ¿Qué es el reconocimiento? Es el proceso de identificar y registrar o incorporar formalmente en la contabilidad los hechos económicos realizados por una organización. Es decir, toda actividad, recordemos, toda actividad que realiza un ente económico, una empresa, se debe registrar en la información financiera o la contabilidad de una organización. Veo por acá que me están... ok, nos están enviando nuevamente el link para registrar la asistencia, por favor. Quienes no lo hayan hecho, regístrense, por favor. Entonces, decía, toda situación, todo hecho económico que realice una organización debe ser registrado en la contabilidad de la organización. Y el reconocimiento es justamente ese momento en el cual identificamos ese hecho económico, dónde lo vamos a clasificar, dependiendo de qué, dependiendo de la definición que tenemos para cada uno de los elementos que ya los vimos. Entonces, si es un hecho económico que cumple con la definición de un activo, ya sabemos que lo registraremos en el activo. Si cumple con la definición de un pasivo, si cumple con la definición de un ingreso, de un costo, de un gasto, entonces sabremos en qué parte de esa estructura vamos a reconocer o vamos a registrar ese hecho económico que realizó la organización. Ese es el reconocimiento. Pero ese reconocimiento, una vez lo registramos, nosotros tenemos que darle un valor. Entonces, para darle el valor, viene este siguiente criterio, que es la evaluación o medición.
nos indica que tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. La unidad de medida, en nuestro caso, es el peso colombiano, ¿cierto? Y si estamos hablando de una organización que realiza transacciones en moneda extranjera y que debe presentar estados financieros en dólares, por ejemplo, pues la unidad de medida será dólar. Y dependiendo del tipo de unidad de medida, pues tendrá su evaluación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez que reconocemos que la organización realizó un hecho económico, lo vamos a incorporar en la información financiera, es decir, en la contabilidad de esa entidad, y le vamos a asignar un valor. El valor es el que haya tenido la transacción, o por allá también en las políticas contables nos indica qué tipo de evaluación debemos hacer para cada uno de esos hechos económicos, ¿cierto? Un ejemplo, la empresa realiza la compra de materias primas para la fabricación de un producto por 50 millones de pesos. Entonces, el hecho económico, ya sabemos que es la compra de materia prima. ¿Dónde lo vamos a registrar? Esa materia prima que viene siendo para la empresa. Entonces, seguramente, esa materia prima entrará como un débito por allá en inventario de materias primas por 50 millones de pesos. Se registrarán los impuestos correspondientes a esa materia prima que nos haya facturado el proveedor, y su contrapartida seguramente será una cuenta por pagar a un proveedor de materia prima, ¿cierto? Ahí tenemos partida y contrapartida. La evaluación, ¿cuánto nos costó esa compra de materia prima? Habíamos dicho en el ejemplo 50 millones, pues ese será el valor que le vamos a asignar en nuestro ejemplo. Finalmente, presentación y revelación. Estos criterios, este criterio de la información, ¿va dónde? En la presentación de los estados financieros. Entonces, ¿qué es la presentación? Es la inclusión en los estados financieros de los hechos económicos, la cual debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa. Y esto, cuando nos habla acá de hacerse de acuerdo con su importancia relativa, es en los estados financieros. Se nos sugiere que se presente primero lo que más representa para la organización. Por ejemplo, si una empresa tiene lo más representativo de sus activos son sus propiedades, planta y equipo, por ejemplo, seguramente será el rubro que se presente primero en los estados financieros. La revelación, informar de forma completa, aunque resumida, todo lo necesario para comprender y evaluar correctamente la situación financiera de la organización, los cambios que hubiera experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y la capacidad para generar flujos de efectivo. Esto está definido allá en el decreto 2270-2019, que es incluido como anexo 6 del decreto único reglamentario 2420-2015, que recordemos es el que nos exige la implementación de las normas internacionales de información financiera para el caso de nuestro país. ¿Dónde encontramos la situación financiera de una organización? En el estado de situación financiera, ¿cierto? Allá encontramos los activos, los pasivos y el patrimonio. Los cambios que hubiera tenido en el caso del patrimonio, los encontramos, hay un informe que se llama, un estado financiero que se llama estado de cambios en el patrimonio. También hay que presentarlo, hay que presentar esos cambios que tuvo el patrimonio. El resultado de las operaciones de una organización lo encontramos en el estado de resultados, y la capacidad para generar flujos de efectivo los encontramos en un estado de flujos de efectivo de una organización. De ahí que esos son los estados financieros que nos exigen las normas internacionales de información financiera. La información financiera en una organización cumple con este ciclo.
Primero, se realizan actividades económicas o hechos económicos o todas las actividades que realiza una organización. Esas actividades generan un proceso contable, que lo que hace ese proceso es registrar, recordemos, en la información financiera de la entidad todos esos hechos o esas actividades que se realizaron. Hecho ese proceso contable, se genera una información financiera que se informa a través de los estados financieros, y con esa información hay personas que toman decisiones. Como, por ejemplo, he hecho un análisis financiero. Si yo soy un inversionista y quiero comprar acciones de esa empresa que está informando sus estados financieros, seguramente tomaré la decisión de invertir. O si veo que la operación o que la información no es viable para mis objetivos, pues seguramente la decisión será no invertir en esa empresa. Tomadas las decisiones, nuevamente se realizan actividades económicas y se inicia el ciclo de nuevo. Este ciclo de información financiera es de acciones y decisiones siempre. Les decía que con los registros que nosotros hacemos de todos los hechos económicos en una organización, se realizan o se consolidan o se elaboran unos informes que se denominan estados financieros. Colabórame, por favor, con la lectura. Emily Buitrago, por favor. Bueno, profe. Informes preparados periódicamente bajo responsabilidad de los administradores del ente económico, con el objetivo de suministrar información financiera a usuarios interesados en conocer la situación económica de la organización. Entonces, los estados financieros son unos informes que preparan, que se preparan o que prepara la organización bajo responsabilidad de los administradores del ente económico, con el objetivo de informar la situación financiera y las operaciones de la organización a terceros que estén interesados en conocer de ella. Esos informes, les decía, los principales son estos 5, los que nos exigen las normas internacionales de información financiera. El primero, estado de situación financiera, que antes conocíamos como balance general, que ahorita vamos a ver un ejemplo de ellos. Básicamente lo que presenta son activos, pasivos y el patrimonio de la organización. Y como su nombre lo indica, nos muestra la situación financiera. La situación financiera, es decir, cómo están, qué activos tiene la organización y cómo están financiados esos activos. El segundo, el estado de resultados y otro resultado integral. Este estado de resultados nos muestra el resultado, como su nombre lo indica, de las operaciones de la entidad durante un periodo fiscal, normalmente, que sería un periodo de un año, pero también se suelen preparar para periodos de un mes, por ejemplo, los resultados de la operación de un mes. También, el tercero, ya me devuelvo un momentico acá, el tercero es el estado de cambios en el patrimonio, que como su nombre lo indica, nos muestra esos cambios que tuvo el patrimonio, es decir, recordemos que el patrimonio es el de los socios, donde están sus inversiones más los resultados que no se han distribuido, o también se registran allí, por ejemplo, las valorizaciones y desvalorizaciones del patrimonio de la organización. Esos cambios hay que mostrarlos en un estado que se llama estado de cambios en el patrimonio. Normalmente este estado financiero tiene algunos cambios así pequeñitos. En la mayoría de las empresas solo se mueven 2 o 3 cuentas, y cuando son empresas pequeñas y medianas empresas, la norma internacional nos permite unificar estos dos estados financieros, el estado de resultados con el estado de cambios en el patrimonio. En ese caso se consolidan en un solo estado que se llama estado de resultados y ganancias acumuladas, solamente para las pymes. El cuarto estado financiero es el estado de flujos de efectivo, que como ya vimos,
es aquel que nos muestra la capacidad de la organización de generar flujos de efectivo y también en qué se han utilizado los flujos de efectivo generados durante un periodo. Y el quinto estado financiero, este es, digamos que un apéndice de todos los demás, son las notas a los estados financieros. No es otra cosa que un detalle adicional de las partidas que muestran cada uno de estos estados financieros, pero que requieran de alguna explicación adicional para poder ser comprendidas o para poder ser explicadas o comprendidas de mejor manera por parte de los usuarios de los estados financieros. Hay unos estados financieros de propósito especial y estos son normalmente elaborados para personas o usuarios que pueden exigir estados financieros a su medida. El primero de ellos es el estado de situación financiera inicial, que muestra la primera transacción que realiza una organización, que es la creación de la empresa. 2 estados financieros de periodos intermedios. Entonces, son los que se presentan mensualmente o bimestralmente o trimestralmente, normalmente son de uso interno de las organizaciones. 3, estado de costos. Nos muestran normalmente los movimientos en una organización que tiene departamento de producción, también usualmente de uso interno, pero en algunos casos también de uso externo. 4, estado de inventarios. Lo usan mucho las organizaciones que tienen manejo tanto de producción como de distribución de productos, y su objetivo es mostrar los movimientos o los cambios que ha tenido el inventario de una organización. Algunos también lo conocen como el Cardex de la empresa, pero el Cardex es otra cosa. El estado de inventarios si bien se alimenta simultáneamente y de la misma forma como funciona el Cardex de una organización, es un estado financiero más completo. Los estados financieros de liquidación, que se realizan cuando una organización deja de existir o va a dejar de existir, entra en proceso de liquidación, se desarrollan estos estados financieros para poder realizar la liquidación de esos pasivos con los activos que tenga la organización. Estados financieros comparativos. Y estos son, recordemos que presentan información de por lo menos 2 periodos contables. En este sentido, todos los estados financieros de propósito general que se deben presentar de forma comparativa también son de propósito especial porque son estados financieros comparativos. Y 7, estados financieros certificados y dictaminados. Estos son estados financieros que van firmados por el representante legal, el contador de la organización, y son dictaminados cuando son acompañados de un dictamen del revisor fiscal o auditor de la organización. Hasta aquí. Déjenme presentarles, y acá me estoy robando tiempo de la profesora Patricia, me va a regañar. Les decía que tenía por acá un ejemplo de estados financieros. Acá hay un estado financiero de una empresa más o menos conocida. En este caso es Bavaria. Vemos la identificación, es un estado de situación financiera, que es el que antes conocíamos como balance general, al año terminado el 31 de diciembre de 2020 comparativo con 2019. Está expresado en millones de pesos y estas son las cuantías. Entonces, acá nos muestra primero el activo no corriente, y esto porque las propiedades, planta y equipo, las inversiones, vemos aquí es lo que más representa para esta organización dentro de sus activos. Mire, el total de activos son 9.472.000 millones de pesos,
de los cuales 6 billones están representados en activo no corriente, es decir, en inversiones y en propiedades, planta y equipo. Posteriormente nos muestra el activo corriente, que es donde tiene sus inventarios, las cuentas por cobrar a clientes, el efectivo en bancos, entre otros. El pasivo también, el pasivo no corriente, es más representativo para esta organización. Lo muestra primero, después el pasivo corriente. Y posteriormente nos muestra acá el patrimonio. Como vemos, el total del pasivo y el patrimonio es igual al total del activo. ¿Dónde está el total del activo? Total del activo, por acá arriba lo tenemos. 9,472, 366. Estos son estados financieros certificados porque contienen la firma del representante legal, del contador y del revisor fiscal. Aquí tenemos un estado de resultados. Así rápidamente lo vemos, también expresado en millones de pesos. Inicia con los ingresos menos los costos y eso nos da una utilidad bruta. Luego le restan los gastos de operación y nos da la utilidad operacional o EBIT, como se conoce en inglés. Luego se le suman los ingresos y se le restan los gastos no operacionales y nos da la utilidad antes de impuestos. Le registran la provisión para impuestos sobre la renta y nos genera la utilidad neta o utilidad líquida después de impuestos. También está certificado y este es el dictamen del revisor fiscal o informe del revisor fiscal, lo que hace que estos estados financieros sean dictaminados. O sea, cuando se acompañan de esta comunicación que adjunta a los estados financieros el auditor externo o revisor fiscal de la compañía, es la que se conoce, o de esta manera se conocen como estados financieros certificados y dictaminados. Creo que me excedí un poco otra vez con el tiempo que tenía para esta exposición. ¿Preguntas, dudas, sugerencias hasta ahí? Parece que todo está claro. Me alegra mucho. Bienvenidos a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nariño. Esta sesión está siendo grabada, así que seguramente ustedes podrán, posteriormente les pasamos el link para que puedan tener acceso a la primera parte. Y ahorita, a continuación, la profesora Patricia nos va a ilustrar con respecto al tema que ella maneja, que es el análisis de estados financieros. Posteriormente, como lo decía, vamos a realizar un ejercicio, un taller que es desde la elaboración, desde la creación de una empresa y con unas transacciones para llegar a los estados financieros. Si no hay más preguntas, entonces doy la palabra a la profesora Patricia, de nuevo disculpándome por el exceso de tiempo que me tomé en esta parte. Bien, José, muchas gracias. No, tranquilo. Igual sabemos que todos estos temas son importantes y de lo importante por eso se vuelve un poco extenso, ¿no? Y pues la idea es que a los estudiantes les quede claro la información y pues que aprovechen el espacio que el profe les está dando con respecto a cualquier aclaración, bueno, duda sobre el tema. Bien, pues ya con la información que el profe nos ha regalado, digamos que es la entrada al área financiera, que ustedes saben, muchachos, que futuros contadores tenemos una responsabilidad grande y es llevar a cuestas el eje financiero, el eje económico de la organización donde estemos laborando, bueno, donde nos estemos desempeñando como contadores.
nosotros siempre que trabajamos el área financiera, arrancamos, perdón, yo aquí ya voy a empezar a compartir. Creo que ahí ya se está viendo la presentación. Sí, señora. ¿Me escuchan bien? No les pregunté. Sí, se escucha bien. Perfecto. Escucha perfecto. Sí, ya no se escucha la interferencia que al inicio del encuentro teníamos el inconveniente. Bueno, les estaba comentando, sí, era un ventilador. Es que aquí está haciendo bastante calor. Ustedes allá en Bogotá pues tienen la ventaja del frío. Entonces, por allá. Disculpa de todas maneras al profe, ahí por el impasse. Bien, como les decía, nosotros dentro del área financiera tenemos ese papel importante porque pues la empresa depende de la toma de decisiones, como lo comentó el profe José, cuando hace énfasis en el ciclo de contable, ¿cierto? Todo llega, pues va encauzado a que la empresa mejore sus finanzas y se proyecte pues más allá, ¿no? Que no solamente se sostenga por el día a día, sino que dé una opción de rentabilidad, de mejoramiento económico, pues a todos sus clientes internos y externos, ¿no? Entonces, el análisis financiero cumple esa función y es el hecho de que revisemos cómo estamos nosotros trabajando nuestros recursos económicos, cómo los podemos de pronto mejorar, proyectar a corto o largo plazo, ¿sí? Y pues de ahí hacerle cambios positivos a las situaciones de pronto críticas que encontremos cuando hacemos estos análisis, ¿sí? Pues también hay que basarnos en algo. Actualmente, bueno, hace poco, en agosto más o menos, el gobierno emitió un decreto, es el 854, donde habla de la insolvencia de las empresas, ¿sí? Como verificación de pronto de los indicadores financieros que se están manejando actualmente y a la vez demostrar cómo se encuentra en su estructura financiera las empresas, ¿sí? Entonces, prácticamente, además de cumplir con las normas internacionales financieras, la empresa debe cumplir con ese, digamos, con ese decreto, con los requisitos que emana la norma, ¿sí? Entonces no estamos lejos de que las empresas dentro de sus funciones sea dar a conocer esta información a las personas pues que lo requieran y que nos lo estén pidiendo. Entonces, pues primero que todo nosotros debemos revisar, como lo está mostrando la información de la diapositiva, si la empresa se encuentra líquida y si a la vez es solvente, ¿sí? Nosotros siempre en las clases de pronto decimos que la liquidez es el momento que le da como la salida a las situaciones, digamos, equívocas que tienen la parte contable, bueno, la ejecución de los pagos y demás. Pero realmente la liquidez es tener como ese punto positivo con mis operaciones diarias, con mis operaciones corrientes, que obviamente se deben realizar porque precisamente para eso se creó la empresa, ¿sí? Con un objeto social y a la vez cumplir a aquellos que están confiando en nuestra tarea. En este caso estamos hablando pues, de los dueños de las empresas, de los que aportan el capital. Ellos no solamente esperan que la empresa funcione día a día, sino que pues les dé una ganancia, ¿sí? A medida que pasan los años y que de igual manera ellos recuperen esa inversión en algún momento con las ejecuciones de la empresa, con las operaciones que hace diariamente. Entonces ahí estamos hablando de estudiar un corto y largo plazo, ¿sí? El corto plazo pues revisa la parte de la liquidez, ¿sí? Donde pues me dice si realmente mis ingresos, los activos que tiene la empresa, pues dan fe para yo poder subsanar las operaciones básicas o corrientes que tiene el momento.
Y la solvencia, pues, es la capacidad que tiene ¿para qué? Para pagar esas, digamos, obligaciones o esos compromisos, como lo decía el profe, con terceras personas o con entidades financieras que de pronto en algún momento me apoyen económicamente para realizar cualquier actividad que la empresa quiera ejecutar. Entonces ahí estamos hablando de que el activo, o sea, la parte de digamos, nuestras propiedades, nuestros bienes, nuestro dinero fluido, sea superior a esas, digamos, compromisos y obligaciones que la empresa ha adquirido en el momento, ¿sí? ¿Cómo podemos de pronto, digamos, se sugiere siempre que la persona que esté haciendo los análisis tenga en cuenta lo siguiente? Primero que todo, pues, ser prudentes cuando muevo esto por acá que no me deja ver. Ser prudentes con el manejo que se le da a los activos, ¿sí? De pronto el ejemplo lo habla claramente. Si nosotros estamos haciendo actividad de compra de equipos, compra de máquinas o de pronto de algún bien que me va a ayudar a trabajar en la empresa, la idea es que ese bien o ese activo se utilice para que me genere dinero, ingreso, ¿sí? Que a medida que él vaya trabajando, pues me sostenga esa inversión, ¿sí? Y a la vez me dé la viabilidad de yo poder cumplirle a los terceros, en este caso, si estamos hablando de una deuda o un préstamo con una entidad financiera o, digamos, las que se le parezcan, ¿sí? Entonces, siempre tratar de que esa función que hace la empresa, pues se sostenga ella misma y a la vez, de alguna manera, sostenga su compromiso con otras personas, ¿sí? Con otras entidades. En ese momento, pues estamos hablando de uno de los principios que tiene que tener el analista o, bueno, la persona que está encargada del área contable. El otro, digamos, la otra teoría o, bueno, la otra base para tomar la decisión es que esos activos corrientes, si se financian, o sea, si se sostienen en la deuda, eso sea, digamos, en un tiempo que realmente se pueda pagar, ¿sí? A veces nosotros de pronto comprometemos a las empresas con obligaciones, digamos, a 5 años, ¿sí? O a 2 años. Pero resulta que en algunos casos las funciones o las operaciones que le generan a la empresa ingresos, pues no subsanan o de pronto no son satisfactorias para poder cumplir con ese tiempo, ¿sí? Entonces la idea es que ese activo corriente, ¿sí?, pueda pagar los pasivos que yo ya he adquirido, ¿cierto? Pero que a la vez se sostenga durante el tiempo en el cual se ha comprometido. Entonces ahí vemos un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, si la empresa pide un dinero para de pronto comprar inventarios, materia prima, esa materia prima pues se transforma, se le hace el proceso común y corriente de costeo y se le entrega a un cliente, se le vende a un cliente, de ahí pues genera una ganancia, ¿sí?, que de igual manera se debe utilizar para las demás actividades que la empresa requiera, ¿sí? Entonces ese dinero pues para mí es una liquidez, ¿cierto? Es una solvencia porque estoy, digamos, no tocándole las puertas a otras personas externas, sino que estoy cumpliendo con lo que yo ya he pronosticado y a la vez, de alguna manera, pues permanentemente con esa entidad puedo llegar a cumplir, ¿sí? Entonces, la idea es que los activos siempre permanezcan un nivel más alto que los pasivos, ¿sí? Eso es lo que de pronto se dice cuando se hacen los análisis. No es malo ni equivoco que las empresas, digamos, hagan deudas. ¿Por qué? Porque de igual manera nosotros sabemos que cuando las empresas de pronto se comprometen, dan a entender que están trabajando en su función, ¿sí? Una empresa que de pronto no tiene contacto con el sistema financiero
o con otras entidades, pues no muestra, digamos, una sostenibilidad en el mercado, ¿sí? Entonces, la idea es que si nosotros vamos a hacer o adquirir una deuda con terceros, pues que sea una deuda sana, es decir, que nosotros podamos cumplir y que el costo de oportunidad que tengamos allá o las tasas con las cuales está trabajando el sistema financiero pues no sean tan altas, porque de igual manera pues yo debo cumplir con ese porcentaje, ¿sí? Entonces, el hecho de endeudarnos o de comprar cartera o de hacer, digamos, negocios con entidades financieras, en este caso, pues nos da aval, inclusive para las entidades del gobierno, porque ellos miran si realmente la empresa está haciendo su actividad por la cual se creó, ¿sí? Bien, con relación a eso, pues, ¿qué necesitamos para hacer un análisis financiero? Primero que todo, pues revisar cómo está la empresa actualmente, ¿sí? Digamos, como el esqueleto de su estructura financiera, la estructura que explicó el profe con relación a los estados financieros, cómo se encuentra con relación a su liquidez, con relación a su solvencia, con relación a compromisos con otras entidades, con relación a compromisos con los empleados, ¿cierto? Porque recuerden que el capital humano ya no se llama talento humano, sino capital humano, porque es un recurso que me ayuda a generar ingresos a la empresa. Entonces, de igual manera, yo debo revisar cómo yo estoy operando ese recurso, ¿sí? Cómo yo estoy cumpliendo con su función y de qué manera, digamos, le estoy reconociendo su labor. Entonces, todas esas variables, todos esos, digamos, criterios, yo primero debo tenerlos claros antes de hacer un análisis o antes de hacer un diagnóstico a la empresa con la cual estoy trabajando, ¿sí? Entonces, el primer paso, pues revisar esos indicadores, es decir, para dónde voy, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero averiguar? Si voy a revisar la parte de endeudamiento, ¿qué debo tener en cuenta para analizar ese endeudamiento? Si voy a revisar la rentabilidad que le puedo dar a la empresa o, bueno, a los socios, y pues ya empezaría a hacer como tal el análisis pues básico, que nosotros siempre lo hemos llamado básico porque pues es un análisis de composición de las cuentas o de los rubros que la empresa tiene. En este caso pues estaríamos hablando de un análisis vertical y un análisis horizontal que me demuestra cómo está compuesto nuestro balance general, ¿cierto? Y nuestro estado de resultados, o bueno, nuestro estado de situación financiera, porque así se llama ahora, y nuestro estado de resultados. Entonces ya cuando hemos mirado esas dos composiciones, esa estructura, pues ya empezamos a hacer la interpretación a cada una de las variables que tuvimos en cuenta inicialmente, ¿sí? Y pues determinamos si la empresa está haciendo bien o no el trabajo, si de pronto se está equivocando en algún paso, y la idea es corregirlo, ¿sí? Entonces, los informes que de pronto salen de un análisis financiero son como más bien propuestas que se hacen al área contable con el fin de subsanar esas equivocaciones, ¿sí? Muchas veces pues de pronto la empresa siempre trata de buscar personas externas, ¿sí?, que hagan esa tarea de análisis. ¿Por qué? Pues por razones obvias, que nosotros sabemos que las personas internamente que están digamos, continuamente con la operación contable, pues puede de pronto generar no hay de pronto esa neutralidad en la decisión, ¿sí? Entonces a veces es mejor buscar una opinión tercera a lo que se está trabajando, ¿sí? Esa es otra cuestión ahí para tener en cuenta. Bien, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico financiero? Se utilizan estos dos métodos, ¿cierto? Pues el método vertical, que es un procedimiento estadístico, digámoslo así, de porcentaje, que me da a entender
cada una de las, digamos, estructuras, de cada uno de los componentes de los estados financieros, en este caso, digamos, las cuentas, los grupos de cuentas, cómo los estamos trabajando y qué porcentaje, digamos, representa dentro de esa estructura, ¿sí? Nosotros, pues, siempre empezamos con el estado de situación actual, situación financiera, que se llama también balance general, y empezamos a revisar la parte de los activos, ¿sí? ¿Por qué los activos? Porque los activos son la garantía que tiene la empresa para cualquier situación que se presente, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros revisamos cada una de ellas, cada una de las cuentas, y las comparamos con su total, digamos, en su estructura, y conocer si realmente ese porcentaje es alto o si es bajo, ¿sí? Entonces, esa es uno de los métodos que comúnmente se utiliza, y es mirar la, digamos, la composición o el porcentaje de participación que tienen las cuentas. El otro método es el horizontal, que este sí ya es de comparaciones, digamos, de varios periodos, donde nos fijamos, teniendo en cuenta el resultado del método vertical, nos fijamos qué cambios se realizaron de un año a otro en estas cuentas principales, porque pues, son las que representan el grupo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando de pronto se hacen esos cambios, digamos, de manera negativa? Dependiendo del manejo que se le esté dando a la operación de la empresa, pues nosotros revisamos si estamos ejecutando o no de pronto los ingresos, si estamos hablando de pronto del estado de resultados y revisamos los ingresos, vemos de pronto un cambio negativo, puede ser que el ingreso de un año a otro haya bajado, entonces debemos ir y revisar qué pasó con esos movimientos, porque de pronto cuál sería la causa del hecho de que haya bajado, ¿sí? Entonces, esto nos trae otras variables, empezamos a revisar de pronto los inventarios, de pronto vamos a revisar los costos que está manejando la empresa, y bueno, otros criterios que son necesarios tenerlos en cuenta antes de dar de pronto un dictamen con referente a ese cambio que tuvo la estructura o que tuvo de pronto en este caso la cuenta, ¿sí? Entonces la idea es no fatalizar el estudio horizontal de que siempre tiene que ser todo positivo, porque eso depende de los ciclos de pronto contables y también depende de, digamos, del cambio que ha tenido la empresa en el mercado. Pues aquí hablando de la situación que ha pasado con relación a la pandemia, vemos que muchas empresas tuvieron ese inconveniente, de pronto hicieron algunos cambios que les tocó asumir bruscamente porque pues la situación así lo exigía, ¿sí? Entonces son puntos importantes obviamente en el análisis, pero siempre hay que hacer la claridad de dónde radica esa situación, ¿sí? De dónde varía o por qué de pronto se han hecho esos cambios. Entonces ahí pues ya cuando estemos haciendo el ejercicio que el profe nos va a proponer, vamos a hacer vamos a aplicar estos dos métodos para que empecemos a revisar, digamos, qué es lo más importante del análisis, digamos, de cada uno de los estados financieros, ¿sí? Digamos, hay cuentas que sí nos pueden dar una razón muy importante, como hay otras que por lo general van a presentar siempre el mismo movimiento, siempre el mismo cambio. Bien, cuando ya hemos hecho este diagnóstico, nosotros entonces ya empezamos a hablar de los famosos indicadores o las razones financieras en algunos casos, que son aquellas que de pronto me determinan un porcentaje, ¿cierto?, con relación a esos datos que yo ya he analizado, ¿sí? No estamos diciendo que solamente las razones o los indicadores
sea como la única opción que yo tengo para determinar si la empresa es solvente o no, ¿sí? Nosotros también tenemos que mirar el sector de la empresa, a qué se dedica ella, de pronto su función principal, ¿sí? Todas las empresas no manejan el mismo enfoque contable, ustedes lo saben. Entonces, teniendo en cuenta ese objeto, pues nosotros realizaríamos, digamos, indicadores, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los indicadores? Pues el grupo de indicadores que se revisan en el análisis financiero está el primero, el de liquidez, que como lo decíamos inicialmente, es el que me da como esa entrada. Vamos a seguir aquí para ya hablarlo de una vez. Es el que me da la entrada de lo que realmente yo estoy manejando día a día, y lo cual de pronto me da esa opción de yo poder seguir, digamos, dándole credibilidad a la empresa, ¿sí? Cuando las empresas de pronto tienen problemas de liquidez, pues tiene bastantes desventajas con respecto a sus clientes, con respecto a sus proveedores, porque ellos van a observar que la empresa pues no está trabajando bien su dinero, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso iniciamos por el más básico, que es la liquidez, y pues de ahí para allá pues ya podemos decir si la empresa tiene una liquidez positiva, que por lo menos dé cumplimiento a lo más elemental, a lo más, digamos, natural, pues podemos decir que más hacia allá, digámoslo, la empresa puede mejorar la situación crítica que esté pasando. Pero si la empresa, iniciando el análisis, pues demuestra un problema de liquidez, pues ya el analista debe empezar a mirar qué opciones o qué situaciones o de dónde de pronto podemos hacer cambio a este tipo de situaciones que no nos están generando, pues, digamos, una buena credibilidad, ¿sí? Si, digamos, en la empresa, en el caso de la actividad como tal, que ese es el otro indicador, revisa que hay mal funcionamiento, porque aquí ya se evalúa es como la actividad que tiene en relación a sus recursos, ¿sí? Económicos, recursos físicos. Si de pronto la empresa no está haciendo esa tarea juiciosa y su actividad ha bajado un poco, entonces eso es otra, digamos, otra causal o de pronto otra alerta que me da a entender que no hay liquidez, ¿sí? Muchas veces nosotros o las empresas hacen compra de inventarios o de materia prima, pero en algunos casos esta no hace la entrada y la salida como de pronto se había pronosticado. Esto puede generar de pronto o crear duda con respecto a los ingresos que está recibiendo la empresa, ¿sí? Si nosotros hablamos de transformación de materias primas y no tenemos cómo hacer esa transformación, cómo costear ese proceso, pues nos está indicando que no estamos ingresando o no estamos recibiendo los ingresos que habíamos presupuestado. Entonces, todo es un ciclo, todo lleva a que se maneje de manera general, ¿sí? Cuando hablamos del tercer indicador, del tercer grupo, que es el apalancar, cuando hablamos de apalancar, pues es como, digamos, como una ayuda, ¿cierto? Que yo mismo debo buscar en caso de que la empresa esté sufriendo de pronto situaciones digamos, de obligaciones que adquirió y que de pronto no ha cumplido por situaciones adversas. Aquí el indicador mide qué posibilidad tiene la empresa con sus activos para poder salvaguardar esa obligación o para poder subsanar esa obligación. La idea no es que la empresa vuelva y genere otra obligación X externa, sino más bien tratar de mejorar internamente, ¿sí? Con lo poco que tiene o mucho, esa situación adversa, ¿sí? Estamos hablando de pronto obligaciones pequeñas a corto plazo o a largo plazo. De igual manera, la empresa
empresa pues hace su análisis con sus activos, con sus pasivos y revisa qué porcentaje o de dónde podríamos garantizar ese cumplimiento. Entonces ese es el apalancamiento que nosotros llamamos interno, y de igual manera pues mira el grado digamos de apalancamiento, ¿sí? Con las ventas, con los inventarios que tenemos, con los activos fijos que tenemos. Y el último grupo de indicadores o de razones es el grupo de rentabilidad. Como se pueden dar cuenta, pues ya es el último que se analiza. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por toda la parte de funcionamiento de la empresa. Ya miramos el dinero, como lo tienen de pronto distribuido, ya miramos su desempeño y ya miramos cómo se encuentra, digamos, en la parte de obligaciones. Ahora sí ya podemos decir si la empresa es rentable o no para los socios, para los clientes, porque también hay que pensar en que el cliente se lleve un producto o un servicio que realmente le satisface, ¿sí? Entonces no es solamente yo medir a favor mío, sino que también demos esa credibilidad externamente hacia nuestros clientes. Entonces la rentabilidad mide esa parte hacia afuera, ¿sí? Cómo ella se recupera de toda esa inversión que lo ha hecho durante todo un año, cómo finalizando el año, pues ella revisa si esa tarea que se hizo juiciosamente o de haber cumplido con esas actividades, cómo ella de pronto retorna todo este bagaje de movimientos con sus productos, con sus servicios, y a la vez pues le ofrezca un porcentaje de participación positivo a sus socios, a sus propietarios, y de igual manera a la empresa, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos unos clientes que ellos aportan, que son los socios. Ellos se ingresan con su capital, pero ese capital no entra como garantía para que la empresa maneje sus actividades, ¿sí? En estos momentos digamos que esa es una deuda que de igual manera la empresa tiene que cumplir y tiene que respetar, ¿sí? Entonces ese sería el último grupo de indicadores que mediríamos con los estados financieros. Bueno, acá pues ya son más específicas las indicaciones, cómo se hacen, cómo se termina cada uno de ellos, ¿sí? Vemos que hay unas divisiones en cada grupo. En este caso la liquidez, estamos hablando de la parte de movimientos, ¿sí? De razón corriente, por decirlo así. Es como esa partecita que me indica si mis activos son, salvaguardan la parte de los pasivos, ¿sí? ¿En qué momento yo puedo decir que puedo subsanar todos esos compromisos con lo que yo poseo, diariamente, con los bienes, con las propiedades y todos los ingresos que de pronto yo recibo, el efectivo y demás, ¿sí? Entonces acá mide esa capacidad. Cuando hablamos de probar, así lo dicen prueba ácida, pues ya es diferente porque no vamos a tener en cuenta los inventarios, que esa es una de las, banderas que tienen las empresas. Los inventarios es lo más importante porque con ellos se puede hacer, ¿cierto?, rendir el dinero. Entonces, el inventario en este caso se saca del análisis, no se tiene en cuenta, ¿sí? Y digamos que es un análisis más hondo de realmente saber si la empresa está o no en capacidad de cumplir con esas obligaciones, a corto plazo. Si, en un momento, como vuelvo y retomo la situación que nos pasó, la empresa para su producción, para sus ventas, ¿cómo ella puede pagar todos esos compromisos sin hacer la venta de un producto o, prestar un servicio? Entonces ahí es donde nos medimos si realmente podemos, ¿sí?
nos dimos cuenta que muchas empresas no lo lograron, tuvieron ese inconveniente y pues cerraron en algunos casos, bajaron de pronto los sueldos a las personas que colaboraban y bueno, hicieron unos cambios que demostraron que no tenía, pues en este caso, liquidez, ¿cierto? Entonces, eso es una prueba pues un poquito más, digamos, contundente, que me mide más a fondo si realmente yo estoy en capacidad o no de responder. El capital neto de trabajo, perdón, es, digamos, ese recurso con el cual yo puedo, digamos, trabajar diariamente, mensualmente, con el cual yo me proyecto para cumplir con todo lo demás. Entonces ahí estamos hablando de la parte del efectivo, que es el dinero que estamos recibiendo diariamente, los inventarios, que ya lo hablamos de qué se trata, y las cuentas por cobrar, es decir, lo que los clientes nos pagan por esa financiación que nosotros le brindamos de acuerdo a las políticas de crédito que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, sumado a todos esos valores, teniendo en cuenta lo que yo de pronto le debo a mis proveedores, a mis acreedores, a mis, digamos, a los bancos, pues hago esa diferencia y miro si es alta o si no es alta. Si de pronto el pasivo, en este caso, sea mayor que el activo, pues hay un problema de capital de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estoy comprometiendo, además del flujo efectivo que yo estoy manejando en mis bancos, en mi caja, estoy comprometiendo los inventarios y estoy comprometiendo el pago de los clientes cuando yo le estoy fiando, de pronto vendiendo a crédito, ¿sí? Entonces nosotros debemos revisar cómo se está haciendo ese pago, de pronto si el problema es de cartera, cómo ellos lo están haciendo, en qué momento lo están haciendo, si periódicamente lo hacen o se están pasando el tiempo que yo de pronto acordé con ellos. Entonces ahí es donde se empieza a, como les decía, a ir más allá, ¿sí? Más a fondo y revisar esos movimientos que pues, son triviales en este caso. Esto es liquidez. Aquí pues ya hablamos de la rotación, de la actividad que hace la empresa con sus tres, digamos, rubros más importantes que son los inventarios. En este caso pues medimos si la empresa está sacando o no el producto en el momento que lo debe sacar, ¿sí? ¿De qué nos sirve esto? De que si yo el pago de mis clientes como debe ser, si me están escuchando ahí, porque acá me está saliendo un aviso de que tengo problemas de internet. Se le está interrumpiendo, recortando. Se te está cortando un poquito. Si me escuchan, si salió un aviso. Ahí ya. Sí, Bueno, parece que hacerle algo. Porque se nos acabó el tiempo. Si le parece, sí, ya es una. ahí y la próxima sesión continuamos. Qué pena, fue mi culpa porque yo me tomé mucho tiempo en la primera parte. Vale, no, tranquilo, no hay problema. Nos falta Tenemos otra sesión. falta terminar un poco el tema que nos está compartiendo la profesora Patricia, que muy bien, muchas gracias, porque es muy importante, pero entiendo que muchos de ustedes tienen clase ahora, por lo menos sé que los estudiantes de la Gran Colombia tienen clase ahora a las 8, y pues ya se nos acabó el tiempo. Solamente quiero pedirles un favor, en el chat les dejé el link para el registro de la asistencia de la Universidad La Gran Colombia, de todos, por favor, los estudiantes también de la Universidad Autónoma de Nariño. También les agradezco pues que diligencien este formulario y nada, pues los esperamos la próxima sesión. Quería dejarles un documento ahí para rápidamente que no voy a ver si puedo cargar acá
el ejercicio que vamos a trabajar la próxima sesión, para los que quieran, los fanáticos de registrar información contable, si quieren pueden ir haciendo registros, ahí se los estoy cargando en el chat. También lo pueden descargar allí los que quieran y lo pueden ir trabajando. Este taller lo vamos a trabajar en la próxima sesión una vez la profesora Patricia nos termine de compartir todo ese tema interesantísimo del análisis financiero. Y vamos a tratar de hacer rápidamente el ejercicio. Este taller, un segundo taller en el cual nos va a generar unos estados financieros comparativos. Es decir, vamos nosotros mismos a elaborar esos estados financieros para luego, con esos estados financieros, vamos a hacer el análisis financiero, aplicar lo que está indicando la profesora Patricia. Esperamos lograrlo hacer en esas 2 horitas de la próxima sesión. Por lo tanto, les recomiendo, por favor, que empecemos en punto a las 6 de la tarde el próximo miércoles y de esa manera que nos aprovechar el tiempo, porque esos minuticos que perdemos al inicio, pues nos van a faltar al final. Por acá que no les permite llenar el formulario. Buena pregunta. Debe ser porque hay que conectarse o darse cuenta de internet. Que tal vez por... De pronto registran una dice cuenta. Que la anfitrión permita responderla. Dime, Viviana. Profe, a veces pasa porque no se conectan con el correo de la universidad, uno se conecta con el correo de la universidad, o bueno, cambia el correo y creo que ya lo permite a uno. Dice, necesitas pedir permiso. Sí, o se conecta con un correo cualquiera de Gmail, creo. Sí, sí, señor. Sí. Listo. Para todos, muchísimas gracias, para no quitarles más tiempo a la profesora, y creo que por acá también estaba la profesora Gisela. Muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes y todos ustedes, estimados estudiantes, también gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que en la elaboración de estos talleres vamos a sacar una nota para el caso de los estudiantes de la Gran Colombia, creo que también para los estudiantes de la UNAR. Así que esperamos su participación activa y pues sin más, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Profe, buenas noches. Señora. Profe, es que no sé, Denis, se había escrito que si nos podía regalar unos minuticos a menos de que usted tenga clase ahorita. Pues nosotros también, pero